Bien, respecto de la ética aristotélica, la pregunta que se hace Aristóteles, la pregunta fundamental sobre estos temas de ética es: ¿de qué manera es necesario que una persona viva su vida? Viva una vida buena. El objetivo de Aristóteles es determinar en qué consiste una vida buena, una vida que valga la pena. ¿Cuál es la finalidad? Justificar la elección de un bien supremo. Es un concepto importante en Aristóteles. La elección de un bien supremo o de una escala de bienes que permita diseñar nuestro plan de vida. Bienes sería lo mismo que decir fines. Cada uno tiene fines en la vida, cada uno aspira a un determinado fin. Aristóteles le llama bien, a un bien. Ahora, no todos los bienes, no todos los fines valen lo mismo, no todos están en un pie de igualdad. No es lo mismo, por ejemplo, buscar el fin de aprobar un examen que buscar el fin de terminar el año, aprobando el año. O buscar el fin de obtener mi título. Son todos fines o bienes, pero unos están subordinados a los otros. Hay una escala, una jerarquía de bienes. Yo quiero aprobar un examen para aprobar la materia. Yo quiero aprobar la materia para poder aprobar el año de la carrera, en este caso el tercero sería el de ustedes. Ahora, yo quiero aprobar el tercer año para poder obtener mi título. Yo quiero obtener mi título para trabajar de tal o cual cosa o para, en este caso, capacitarme para servir mejor al Señor, para estar más capacitado en la obra, para satisfacer las necesidades justamente de la iglesia. Son todos bienes o fines, pero unos subordinados a los otros en una perfecta jerarquía. Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista cristiano, ¿cuál es el fin o el bien supremo del cristiano? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué Dios lo puso en esta tierra? Indudablemente que el fin del hombre es glorificar a Dios. Glorificar a Dios en esta tierra y disfrutarle por la eternidad. Es el fin del hombre. Y todos los demás fines tienen que estar subordinados ahí. Si yo pongo dos patas para arriba y resulta que el fin de mi vida, el bien, para mí el bien supremo es, por ejemplo, tener éxito en el trabajo, o hacerme rico, o acumular bienes, o tener fama, o, bueno, estoy poniendo las cosas, no estoy respetando esa jerarquía en los bienes, esa pirámide, esa jerarquía en los fines. Bueno, Aristóteles se ocupa de esto, los bienes y los medios. La persona emplea medios para llegar a fines. Siempre el fin es más importante que el medio. Entonces, volvamos a esto. La noción central en Aristóteles es la noción de virtud, el concepto de virtud. Esta es la noción central. Entonces, el ser humano lleva a cabo acciones que procuran determinados fines, como estábamos explicando. ¿Y cuál es el bien supremo para Aristóteles? El fin último. Para Aristóteles es la felicidad. Porque él dice, todas las personas aspiran a un montón de fines en la vida, pero el último es ser felices, es la felicidad. Ese sería el bien más elevado. El fin último de las acciones para Aristóteles, la felicidad. Y felicidad para Aristóteles sería lo mismo que vivir bien, que estar bien. Ahora, ¿cuál es la condición para alcanzar este bien supremo de la felicidad? Bueno, Aristóteles va a decir que la condición para alcanzar en la vida el bien supremo, que es la felicidad, es la práctica de la virtud. Por eso yo les decía hace un minutito que el concepto central es el concepto de virtud en Aristóteles. El fin supremo de las acciones del ser humano es la felicidad, pero para ser feliz, para alcanzarlo, hay que practicar la virtud. El ejercicio de la virtud constituye la condición indispensable para desarrollar esta vida buena, que es la felicidad. Bien. Una virtud moral
sería, sencillamente definida, un acto operativo bueno. Un hábito operativo bueno. Un hábito operativo bueno. Esa sería una virtud. Después la voy a definir de una manera más precisa. Entonces, si la virtud es un hábito operativo bueno, lo contrario a la virtud, que sería un hábito operativo malo, es un vicio para Aristóteles. Entonces, para Aristóteles están las virtudes y los vicios. Las virtudes son los hábitos operativos buenos y los vicios son los hábitos operativos malos. Viciosos, no virtuosos, viciosos. Esta doble, entonces, esta oposición que tenemos que tener clara. Para precisar aún más el concepto de virtud moral, podemos decir que son formas de comportarse frente a las pasiones. Formas de comportarse, las virtudes son formas de comportarse frente a las pasiones. Y las pasiones son estados de ánimo. Estados de ánimo que van acompañados de placer o de dolor. Esas son las pasiones. Que uno experimente una pasión, un estado de ánimo, no es malo en sí mismo. El tema es qué actitud tomo frente a las pasiones. ¿Qué actitud tomo cómo me comporto frente a las pasiones? ¿Cómo me comporto frente a las pasiones? Entonces, yo no puedo ser elogiado ni criticado por sentir, experimentar estas pasiones, sino por el modo en que me comporto frente a ellas. El modo que me comporto frente a ellas. Vamos a ver. ¿Cómo sería el modo correcto, según Aristóteles, de comportarse frente a las pasiones? ¿Cuál sería el modo correcto de encarar a las pasiones? Bien, hay otra palabra importante en Aristóteles. Es la actitud mesurada. Mesura. Para ser feliz, que es el bien supremo, el bien último, tengo que ser virtuoso. Y la virtud moral es una forma de comportarme frente a las pasiones. ¿Qué forma? Una actitud mesurada. Actitud mesurada quiere decir que yo frente a las pasiones tengo que adoptar un término medio entre un exceso y un defecto. Yo tengo que adoptar un término medio entre un exceso y un defecto. Esa es la actitud mesurada. Vamos a dar ejemplos. Esto no quiere decir, no nos confundamos, por favor, que Aristóteles proponga un estilo de vida mediocre, ni muy, ni tan. Por ejemplo, la virtud de la valentía es no ser ni muy valiente ni poco valiente, ser medio valiente. No está diciendo esto Aristóteles. La virtud de la generosidad es no ser muy generoso ni ser poco generoso, es ser medio generoso. No, porque Aristóteles estaría promoviendo un estilo de vida mediocre, y esto no es lo que propone Aristóteles. Desde el punto de vista del bien, la virtud es un extremo desde el punto de vista del bien. Con estos dos ejemplos lo van a entender mejor. Una actitud mesurada frente a las pasiones, que es la virtud, sería algo así. Ya que hablamos de la valentía, volvamos a tomar ese ejemplo. Valentía. La valentía es una virtud, que es el término medio entre un exceso y un defecto. ¿Cuál sería el defecto? Que es lo más fácil. ¿Cuál sería el vicio por defecto? La cobardía. La cobardía sería el vicio por defecto. ¿Y cuál sería el vicio por exceso? No es la muy valentía, no, que no existe además la palabra. El vicio por exceso sería, la llamaba Aristóteles, la temeridad. La temeridad es cuando la persona se arriesga de una manera innecesaria. No está siendo valiente, está siendo temerario. Cuando la persona arriesga su vida, su honor, sus bienes, su familia, por cosas que no valen la pena. La persona que arriesga su vida en pos de un equipo de fútbol y de una hinchada que mata y muere en una cancha de fútbol, no es valiente, es un temerario, aparte de ser un idiota. Pero bueno, digamos que es un temerario, para usar términos más aristotélicos. Un temerario. La persona que va al campo de batalla
desarmado, no es un súper valiente, mirá cómo va, pone el pecho a las balas, no, es un temerario. Porque la persona inteligente, la persona racional, emplea los recursos prudentes para proteger su vida, para ejercer la virtud de la valentía racionalmente. Vicio por defecto, cobardía. Vicio por exceso, temeridad. Y ya que hablamos de la generosidad, voy a dar también ese ejemplo. La virtud de la generosidad es la actitud mesurada, es el término medio frente a un defecto que sería, y en la persona tacaña, la avaricia, podríamos decir, ¿no? La persona avara. Es el defecto de la generosidad, el avaro. Todo para mí. Y el exceso no sería la persona recontra generosa, no, porque eso sería una virtud que una persona sea muy generosa. No, el exceso sería otra palabrita que no es muy común, que es la prodigalidad, decían los griegos. Prodigalidad, el que dilapida los bienes. El tipo que dilapida los bienes, que al primero que se pasa por su vista le regala todo, dilapida, no es una persona generosa, es un pródigo. Como la parábola famosa de la Biblia. Dame la herencia. Y la Biblia dice, una vez que lo hubo derrochado, se gastó todo. Uy, era recontra generoso el hijo pródigo. No, era un pródigo. Dilapidó su herencia. No es que hizo un buen uso generoso. Digamos, otro término relacionado con la generosidad es la liberalidad. La persona que está bien dispuesta a dar al que necesita, no a cualquiera, no a un alcohólico que te viene a pedir para comprar alcohol, no a un drogadicto que te viene a pedir para comprar droga hasta que le salgan por las orejas. No, esa no es una virtud de la gente, eso no es liberalidad, eso es prodigalidad, imprudencia. O la persona que va y se gasta todo en el casino, o en las carreras, o en el juego. Mira, este era multimillonario y quedó en la ruina, y porque es muy generoso. No, porque es un pródigo. Pecó por exceso. El término medio es la virtud. Esto es lo que dice. Y la virtud es lo importante y lo necesario para alcanzar la felicidad. Para ser feliz, no basta con ser egoísta, por ejemplo. Todo para mí, quiero mi felicidad, como dicen algunos. Abandonaste a tu familia, dejaste tirado a tus hijos, y porque tengo derecho a ser feliz. No, eso es eso es un egoísmo del más extremo y del más repugnante. Tengo derecho a ser feliz. Sí, abandonaste a tu esposo, a tus hijos. No cumplís tu trabajo. Pues yo tengo derecho a ser feliz. No. ¿En pos de qué? Para ser feliz, dice Aristóteles, hay que ser virtuoso. Y Aristóteles habla de toda una serie enorme de virtudes que constituyen un verdadero edificio armónico, porque hay virtudes que son mejores que otras, que están en una jerarquía superior. Por ejemplo, la virtud de lo que le llamaban también los antiguos de la religión, que es darle a Dios lo que es de Dios, o sea, el debido reconocimiento a Dios. Es la tendencia a rendirle culto a Dios, y es una virtud de mucha más importancia que otras que tienen que ver con los seres humanos, porque es dirigida a Dios, es superior. Lo mismo la virtud de la justicia tiene también un aspecto. La virtud de justicia es la voluntad de darle a cada uno lo suyo. Y al primero que hay que darle lo suyo es a Dios. Glorificarlo, respetarlo, adorarlo, obedecerlo, honrarlo. Es virtud de la justicia, darle a cada uno lo suyo. Y después a los seres humanos también hay que ser justo para con los seres humanos. Pero hoy en día, que todo en el mundo se maneja a nivel puramente horizontal, se entiende como justicia solamente en relación con el humano. ¿Y Dios no tiene derechos? ¿Dios no tiene derechos? ¿Dios no merece también que se le dé lo que corresponde darle a Dios? Honra, respeto, obediencia.
reconocimiento. Por eso que hay una jerarquía de virtudes. Una jerarquía, donde hay virtudes que son más importantes y más elevadas que otras. No vamos a hablar en profundidad de esto porque sería muy largo. Tendríamos que leernos todos los libros de Aristóteles, que Aristóteles escribió sobre ética, que realmente fueron unos cuantos. Entonces, actuar virtuosamente, para finalizar con esto, actuar virtuosamente equivale, requiere que determinemos frente a distintas situaciones concretas que nos toca vivir, que sepamos determinar por medio de la deliberación racional. Para Aristóteles es muy importante el tema del uso de la razón, de la deliberación racional, del uso recto de la razón. Porque no olvidemos que para Aristóteles lo que caracteriza al ser humano es su capacidad de razonar, la inteligencia. Es lo que lo distingue de todos los demás seres. Es la capacidad más elevada del ser humano es la inteligencia, para Aristóteles. No nos olvidemos de esto. Entonces, Aristóteles dice, actuar virtuosamente requiere que determinemos frente a distintas situaciones que nos toca vivir, que determinemos por medio de la deliberación racional cuál es el término medio para nosotros. ¿Cuál es el término medio para nosotros? Y que tengamos la capacidad de actuar en forma coherente con los resultados de esa deliberación. No solo es a través de la deliberación racional saber cuál es el término medio, sino que además sino que además tengamos la capacidad de actuar en base a esa deliberación racional. Te voy a dar un ejemplo. Sigamos con la virtud de la valentía. No es la misma valentía la que se requiere de un soldado que la que se requiere de una persona común. El término medio, seguramente, para un soldado va a ser distinto al término medio que se requiere para una persona común, que no está obligada a dar la vida por la patria, porque no eligió esa profesión. Soldado sí. Entonces, al soldado se le exige un término medio distinto, un distinto grado de virtud que al ciudadano común. Por eso la persona tiene que tener esa capacidad de discernir racionalmente ante cada situación cuál es el término medio para poder ejercer la virtud, en ese caso concreto. Y la virtud que me permite a mí, en cada caso concreto, elegir los medios apropiados para alcanzar los fines, se llama prudencia. Es una de las grandes virtudes, de las más importantes virtudes, de las virtudes cardinales, ¿no? Que establece Aristóteles, esa capacidad, esa sabiduría práctica, de saber en cada momento cómo tengo que actuar. Prudencia. Prudencia. Entonces están las virtudes, las más importantes, las teologales, para los cristianos, porque son las que nos vienen de Dios, la fe, la esperanza y el amor. Vienen infundidas por Dios. Y las virtudes humanas, las virtudes cardinales, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la otra que ahora se me fue de la memoria. Justicia. La justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia, las 4 virtudes cardinales. Y luego hay una amplísima gama de virtudes que no viene al caso ahora a explicar. Bien, un elemento más importante que hay que hablar, que hay que destacar sobre Aristóteles, es que la virtud, una persona virtuosa, no es la persona que una vez en su vida tuvo un acto de generosidad. Una vez en su vida se decidió a meter la mano en el bolsillo y entregar una moneda. No, esa no es una persona virtuosa. Una persona no es virtuosa porque una vez se le ocurrió ser valiente y el resto de su vida estuvo abajo de la cama asustado. No. La persona virtuosa es la que ejerce la virtud como un hábito. Palabra que usamos hace un ratito, cuando definimos la virtud moral como un hábito operativo bueno. La virtud es un hábito. Para que sea virtud es algo que no puede ser la práctica esporádica, sino una conducta sostenida a través del tiempo y además regularmente. Este es el hábito de la persona virtuosa. Vos no sos
una persona veraz porque una vez en tu vida dijiste la verdad y el resto de las veces mentiste. La virtud de la veracidad implica que yo de manera regular, de manera habitual, de manera sostenida, diga la verdad. Entonces practico la virtud de la veracidad. Bien. Y además, la virtud no es una acción mecánica, sino es una acción que exige, como dijimos antes, deliberación racional. No es una actitud mecánica, sino exige deliberación racional, exige libertad. Libertad. Yo no puedo decir que soy generoso porque alguien me obliga a entregar mis bienes. Le entregué todos mis bienes a los ladrones porque soy generoso. No, porque me obligaron. No fue por generosidad. Fue por generosidad. Cuando las personas pagan impuestos, no lo hacen por generosidad, porque si no, no se llamarían impuestos. Tendrían otro nombre. Voluntarios. Che, ¿pagaste los voluntarios? ¿Qué son los voluntarios? No, los impuestos. Y no me queda otra. No me queda otra. El Estado me obliga. El Estado me obliga. No lo hago porque soy generoso. Para ser realmente virtuoso, la virtud requiere de un hábito y una deliberación racional. Libertad. Libertad. Bien. A ver si tengo algo más para decirles. La virtud central, como dijimos, para Aristóteles es la prudencia, como dijimos que es la razón práctica. Se lo sintetizo, que sería la razón aplicada a determinar qué es bueno y malo para el ser humano en cada momento concreto. Cómo debo actuar frente a los problemas concretos de la vida. Esa es una persona prudente. Esa sabiduría, esa razón práctica, no solo que se queda en elucubraciones, sino que lleva a la práctica. Lleva a la práctica. Aquellos, los virtuosos, los prudentes son aquellos que saben juzgar qué es bueno y conveniente para su propia vida y para toda la comunidad. El prudente es el que sabe juzgar qué es bueno hacer para sí mismo y para toda la comunidad, en cada momento que le toca vivir. Ese es el prudente. Una última aplicación. En la Biblia se nos manda que amemos aún a nuestros enemigos. Esta es la virtud del amor, que algunos le llaman caridad, caritas, caridad en latín, ¿no? Que es el amor, sería el amor ágape de la Biblia, ¿no? Que no es un sentimiento, porque recordemos que las virtudes no son sentimientos, sino actos. Actos. Esto nos viene muy bien para explicar este tema del amor cristiano. El amor cristiano no depende del sentimiento, de lo que yo sienta en determinado momento, sino que la virtud cristiana del amor no es un sentimiento, sino que es un mandamiento. Mandamiento. Dios me manda a amar. Aún al enemigo. Independientemente de lo que yo sienta. Si el amor fuera un sentimiento, ¿quién siente cosas buenas por un enemigo? Por una persona que te dañó, que te engañó, que te estafó, que te hizo maldades. ¿Alguien puede sentir buenas cosas por eso? Y no, nuestra naturaleza, no. Pero la Biblia nos manda a amarlo igual, tremendo, ¿no? Y entonces yo qué digo, bueno, espera Dios, ya voy a cumplir tu mandamiento. ¿Pero cuándo? Y cuando lo sienta. Y entonces nunca. Yo espero a sentir cosas buenas por alguien que me dañó, pero en serio, y entonces no lo cumplo nunca. Porque ni usted ni yo, ni vos ni yo, gobernamos sobre nuestros sentimientos. No mandamos, no gobernamos. Nuestros sentimientos surgen espontáneamente. No es que decidimos, bueno, ahora voy a sentirme feliz. Bueno, después, dentro de 2 minutos me voy a sentir un poco más triste. Bueno, mañana ya tengo programado, escrito en mi agenda, que
me voy a sentir con ganas de ser generoso. El próximo domingo a la mañana, cuando voy a sentirme con ganas de ir a la iglesia. No, tal vez no se cumple eso, porque ni usted ni yo gobernamos sobre nuestros sentimientos. Pero ¿sabe sobre lo que sí gobernamos? Sobre nuestras acciones. Sobre eso sí gobernamos, sobre nuestras acciones. Entonces, Dios, cuando nos manda a amar, no tiene que ver con sentimientos. El amor cristiano no es un sentimiento, es un mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que decidirme a cumplir ese mandamiento de amar. Tengo que decir, es una decisión. ¿Cómo hago para amar a alguien que me dañó, a alguien que es mi enemigo, que me odia? Porque los enemigos en la Biblia son las personas que nos odian, que nos rechazan, que quieren vernos destruidos. Esos son nuestros enemigos. Ojalá que no tengamos, pero a veces hay gente así. Y la Biblia me manda a amarlo. Dios me manda a amarlo. ¿Cómo hago? Y tengo que ponerme a pensar, ¿qué acto puedo realizar en favor de esa persona? Porque el amor es una acción. No es un sentimiento, es una acción. Yo tengo que pensar, ¿qué buena acción puedo hacer en favor de esa persona? Aunque no tenga ganas. Y aunque no lo sienta. Y aunque no lo sienta. ¿Qué buena acción puedo hacer en favor de esa persona? Entonces yo pienso en oración, porque Dios me... Y mira, podés hacerle esto, aquello. Entonces yo, en la persona que quiere honrar a Dios, cumplir sus mandamientos, de amar aún al enemigo, tiene que estar buscando oportunidades, tiene que estar buscando activamente oportunidades de hacerle bien al otro, de ejercer acciones en favor del otro, aunque no tenga ganas, aunque mis sentimientos no me acompañen. Y cuando yo tomo esta decisión de hacerle bien al otro, por amor de Dios, porque en realidad yo amo a Dios, entonces quiero obedecerle, cuando yo tomo esta decisión, es probable, no digo que sea seguro, pero es probable que hasta Dios se digne en algún momento también cambiar mis sentimientos. Pero primero tengo que estar yo decidido. La vida cristiana no se mueve por sentimientos, sino por conductas y por decisiones. No por sentimientos. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede gobernar sobre su propio corazón? Sobre sus sentimientos. Entonces, las virtudes, sea desde el punto de vista de Aristóteles como desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con conductas racionales, voluntarias, que son producto de una decisión que muchas veces tiene que ir en contra de nuestros sentimientos. ¿Cómo sentís? ¿Tenés ganas de orar hoy? ¿Sentís hoy de abrir la Biblia y leerla? Es lo que menos importa. Es una decisión. Cumplir los mandamientos de Dios son una decisión. Y podemos hacerlo porque contamos con la asistencia del Espíritu Santo que nos da el poder de hacerlo. El poder que humanamente no tendríamos, el Espíritu Santo nos da el poder para que desarrollemos en nosotros aquellas virtudes que nos lleven a honrar a Dios, a obedecerle y a servir a los demás. Bien, gracias por la atención. Dejamos para otro momento el tema de la ética kantiana. Buenas tardes.